¿Necesitaría salió el aviso de grabación? No. Ya, listo. Ok, una vez concluye el receso, el despacho procede a proferir sentencia dentro de la controversia que eleva o que elevó el señor Javier Tiberio Carrión Tunjo contra la sociedad de Nieto y Milevchip Limitada y contra de Producampo Limitada. Para que para los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia se sirva reconocer la existencia de relación de trabajo 4 de octubre del 2016, 4 de marzo del 2018, que terminó por causas imputables al empleador y que tanto Nieto y Milepsi Limitada y Producampo son solidariamente responsables de las acreencias laborales adeudadas al demandante. Como consecuencia de lo anterior, se cancele interés a las cesantías, vacaciones, prima de servicio, auxilio de rodamiento, indemnización moratoria, indemnización por despido sin justa causa, ultra y extra petita y condena en costas. Los hechos son los 31 que están esbozados en la demanda y que se pueden evidenciar. De todas maneras, se deja un panorama más elevado, hechos relacionados con el vínculo laboral, los que están determinados acá. Vigencia, salarios, 1.800.000 pesos, 1.926.000 pesos entre 2017 y 2018, que era un auxilio de rodado por riesgos Perdón, ¿me oyen nuevamente? Doctor, lo estamos escuchando, se está escuchando muy lejos, doctor. Bueno, entonces permítame un segundo. Intento. Listo. ¿Me están oyendo mejor? Señor. Listo, entonces continuamos. ¿En qué momento quedó cortada la grabación? Estaba empezando, doctora, los antecedentes, a decir los antecedentes. Bueno, entonces, para efectos de afianzar la parte emotiva y los antecedentes, básicamente las pretensiones son las que están expuestas en la pantalla, si ustedes lo ven, que básicamente es la declaratoria de existencia de relación de trabajo entre Nieto y Milepchit y el demandante, en los extremos que están señalados ahí, que hay solidaridad frente a Producampo y que se le adeudan interés a las cesantías, vacaciones, prima de servicio, auxilio de rodamiento, la indemnización moratoria, la despido sin justa causa, ultra y extra petita y condena en costas. Los hechos son los que están esbozados, hechos del 1 al 31, contrato a término indefinido, jornada de trabajo de 12 de la mañana, de 12 de la mañana o de 12 de la noche a 3 de la tarde en Corabastos, salario de 1.800.000 para el 1.800.000 pesos del año 2016 y 1.926.000 para el año 2017 y 2018 y un auxilio de rodamiento de 64.000 pesos. Afiliación a Seguridad Social, Famisanar, Protección y Aerelesura para efectos de salud, pensión y riesgos laborales. Con subsidio y con subsidio para efectos de caja de compensación familiar y porvenir para efectos de las cesantías, que no le cancelaron interés a las cesantías para el año 2016 ni 2017, que no le cancelaron las vacaciones del año 2016, ni las del año 2017, ni la prima de servicios, que se justificaba en la falta de dotación, retraso en el pago de salarios y falta de pago del auxilio de rodamiento. El demandante presenta su carta de renuncia, la cual fue aceptada 3 de marzo del año 2018, que hubo una diligencia de descargos por supuestas inasistencias al sitio de trabajo. De los hechos 24 al 32 fue el impago de las acreencias laborales y en los hechos 29 a 31 es en lo determinado para efectos de la solidaridad. Esta demanda fue admitida por el despacho mediante auto
del 30 de abril del 2019. Ordena su notificación a las demandadas, quien por intermedio de apoderado judicial dio contestación a las mismas. En su defensa invocó las excepciones de, en primer lugar, por parte de Nieto y Milepsi Limitada, inexistencia de las obligaciones laborales, cobro o no debido, buena fe, prescripción y prescripción del pago de aporte a seguridad social. Por parte de Producampo, la prescripción, la falta de intimación en la causa por pasiva, inexistencia de las obligaciones laborales, cobro o no debido, prescripción y prescripción del pago de aportes a la seguridad social. Las demandas se tuvieron por contestadas. Auto del 4 de marzo del 2020 y 28 de noviembre del 2019, la primera de ellas. Sin observar causal, se traba la litis sin observar causal alguna de nulidad que invalide la actuación de momento surtida con el lleno de requisitos establecidos en los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, procederá a este despacho a resolver la instancia. De primera mano, entonces, el despacho tendrá o mencionará que los extremos laborales se tienen de acuerdo a la documental obrante a folio 165, que es el contrato de trabajo a término indefinido. Se dio en últimas a partir del 4 de octubre del año 2016. El término o el cierre de la relación de trabajo se extendió hasta el 4 de marzo del año 2018, de acuerdo a la carta de aceptación de la renuncia que obra folio 169 vuelto del expediente. El salario inicialmente de 1.800.000 pesos y a partir de los extractos de nómina correspondientes a la quincena del mes de febrero del año del mes de febrero del año 2018 en la suma de 1.926.000 pesos. En esos puntos, pues el despacho no tiene ningún tipo de reparo frente a la condición efectivamente que se haya determinado. El punto, el escenario de discusión va a girar en torno a 3 escenarios completamente claros. Lo primero de ellos, determinar si al trabajador se le adeudan los intereses de las cesantías, las vacaciones, la prima de servicio, auxilio de rodamiento y la indemnización por despido sin justa causa, así como la indemnización moratoria del artículo 65. Y en segundo lugar, las indemnizaciones, perdón, y en tercer lugar, si hay o no lugar a la solidaridad, bien sea por el punto que habían sido estipulados de superioridad, en este caso de la integración entre por virtud de la César. Doctor, tuvo interrupción desde el momento en que estaba tocando el tema que se iba a estudiar la solidaridad. Bueno, entonces se recapitula sobre la base de 3 escenarios y se ofrece disculpas por los impases que se han ocurrido con la conectividad. Entonces, ¿cuáles son los 3 escenarios? 1, si se adeudan las acreencias. 2, si hay lugar a las indemnizaciones. 3, si se predica la solidaridad, bien sea por la condición de responsabilidad de socios entre personas, entre sociedades de personas, o como se señaló en las situaciones iniciales y en los alegatos de conclusión, si hay un fenómeno o no de unidad de empresa. Entonces, a esos efectos, el despacho procederá a resolver lo pertinente. De primera mano, y ya como se dijo, las especificaciones y las connotaciones del contrato se hayan dadas. La terminación del mismo y de acuerdo a los interrogatorios y los testimonios solventados, no han dado cuenta específica de las razones por las cuales se dio la terminación, sino que simplemente
Simplemente lo que podía extraerse es que hubo una renuncia, que la circunstancia tiene una vocación de unilateralidad por parte del trabajador. Quedaría por determinarse si en últimas hay o no una condición de despido indirecto, tal y como ha sido reconocido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su sala de cadación laboral. Esta ha tenido, sobre la base de la aplicación de los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, que es un incumplimiento sistemático del empleador de sus obligaciones convencionales o sus obligaciones legales o continuo. Disculpe, señoría, está cortado. Sí, permítame un segundo, por favor. Se cita. Hola, Doc. Ya un momento, por favor, ya está el señor juez con nosotros nuevamente. ¿Ahí me están oyendo? Sí, señor. Sí, doctor. Aló. Sí, doctor, lo estamos Listo. escuchando. Listo. Entonces, ¿en qué momento quedó interrumpido, Cecitar? Doc, usted habló sobre los 3 puntos que se iba a analizar, a basar el fallo, Listo. y habló Listo. 30 segundos más y volvió, se cayó todo. Listo, entonces vamos a retomar. Lo primero, y es en el caso de la deuda o de lo que tiene que ver con las acreencias adeudadas, y no se pone en tela de discusión los extremos laborales o las condiciones de pago en las cuales se dieron o en las cuales ocurrió efectivamente el pago. De primera mano debe entonces el despacho remitirse a la liquidación que efectivamente fue
elaborada por, en este caso, por Nieto y Milepsic, folios 175 y 176 del expediente, en total de 3.750.191. Téngase y léase frente a esta situación, que este pago se hizo el día 14 de febrero del año 2019. Y en este punto, precisamente, se deja efectivamente de la clave de empresa Producampo, que este pago se hace en producto de nóminas, y el importe de 3.750.063, que corresponde al pago, y como se señala en esa documental, en el folio 176, una liquidación por 1.699.453, correspondiente a cesantías, integral a cesantías, vacaciones en dinero, prima de servicios y mayores valores pagados con una deducción. Se hace sobre ese valor recubierto de un 139.652 y un valor de primas de 1.911.086. Lo que hace determinar es que, en últimas, el valor de 3.750.191 incluya el valor de las acreencias adeudadas a dicha fecha, y que, en consideración a lo anterior, frente a los puntos sobre los cuales se generó las acreencias laborales derivadas de la aplicación de los artículos 249 en tratándose de cesantías, 186 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con las vacaciones, y 306 en lo que tiene que ver con la prima de servicios, y la Ley 12 de 1975 en cuanto, o en lo referente a los intereses a las cesantías, el despacho la haya sufragada. Con relación a ello, pues entonces el despacho dispondrá, en últimas, que no se fulmine condena alguna por estos dos elementos, y que, en consecuencia, ninguna de las sociedades endilgadas se le atribuya algún tipo de responsabilidad. En segundo escenario, el despacho determinará la causación de las indemnizaciones, y para tales efectos el despacho inicia a considerar los siguientes elementos. Bien, en ese orden de ideas, y para determinar cuál es el cauce del pago de este tipo de indemnizaciones, tanto el artículo 64 como el artículo 65, huelga recordar específicamente que, en lo que tiene que ver con esta indemnización por despido indirecto, debe considerarse un incumplimiento sistemático de obligaciones. Al tenor de los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, esta terminación se determinaría frente al numeral sexto del literal B de los artículos 62 y 63 del Código: el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del patrono de sus obligaciones convencionales o legales. Entonces, bajo ese punto, y de acuerdo también a las diferentes documentales que se han aportado al proceso, inclusive los extractos de cuentas de ahorros, determina o evidencia el despacho que, independientemente de la fuente sobre la cual se hace el pago, y considerando los interrogatorios de parte en los cuales Producampo, en última, sin establecer, sin condicionar algún tipo de reparo frente al pago, lo que hacía era intervenir con Nieto y Milcevich para efectos del pago de la nómina. No en vano, precisamente, los comprobantes de nómina y las transferencias ACH, que, por ejemplo, son las que obran a folios 96, 97, 98, 99 y 100 del expediente, evidencian efectivamente que hay unos pagos a favor del demandante, y que fueron abonados con el ACH o con el comprobante de la transferencia por parte de la empresa Producampo. Sin embargo, y teniendo en esa línea conductual
evidenciando que en última la obligación o la creencia laboral se haya satisfecha a favor del acreedor, independientemente de cuál fuera la fuente jurídica, lo que determina es que efectivamente en el pago de la nómina obra efectivamente un pago por parte de las acreencias, lo cual evidencia o descartaría de plano la condición del despido indirecto. Ello ha sido pregonado por la Corte Suprema de Justicia desde sentencia de SL 9660 del año 2014, que requiere que para efectos del despido indirecto la parte acredite que el cumplimiento sea sistemático, es decir, regular, periódico o continuo, que apunte a demostrar la conducta o el propósito de incumplir. En los anteriores términos, pues entonces el despacho no observa que ésta haya sido incumplida de manera sistemática o de manera regular o periódica, que apunte a evidenciar que las condiciones sobre las cuales se invocó o se motivó el despido, conforme la carta de renuncia que obra, en este caso, permítame, a folio 169 del expediente, tenga efectivamente una relación de conexidad con la causal imputable en el literal B del artículo 6 de los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, y en consecuencia no se pueda predicar un despido indirecto en esta causa. Razón por la cual, por la indemnización por despido sin justa causa, el despacho no ordenará ningún tipo de condena. Ahora, lo que tiene que ver con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, esta sanción no opera de forma automática. Debe recordarse que, según lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia radicada o sentencia con el número SL 11436 del 2016, esta no opera de forma automática o de forma objetiva, sino que deben evaluarse las razones atendibles para que el empleador no haya desatendido el cumplimiento del obrar de buena fe y lealtad de que trata el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en ese sentido, el despacho sí observa que, de acuerdo a la conducta o a la evaluación que se tiene del expediente de los interrogatorios de parte, evidencia el despacho que la empresa manifiesta que hubo una crisis económica o que hubo unas circunstancias en las cuales no le permitía hacer o relativizar ciertas operaciones. Y no es de recibo de este despacho que se diga que por parte de Producampo es una empresa que no ha operado, que son unas circunstancias en las cuales pues hay una circunstancia de desligue o de separación de la conducta entre uno y el otro. Sin embargo, el despacho debe hacer énfasis en que precisamente ello no conlleva una consideración de responsabilidad solidaria bajo esos términos, sino que va a ser analizada en ese tercer escenario. No, lo importante del caso es que, en tratándose de la indemnización moratoria, que es la que estamos analizando, del artículo 65, a pesar de que inclusive pudiese tenerse la mano de la otra empresa, en este caso de Producampo, y que bajo su intervención fue que efectivamente se cancelaron los valores. A folio 176 del expediente y precisamente en la cuenta del señor Javier Carrión, se determina que la clave de empresa y el fichero sobre el cual se hizo la cuenta de cargo fue la de Producampo, no la de Nieto y Milcevich. Entonces, en ese punto no se puede endilgar una razón atendible a efectos de determinar que efectivamente no se haya cancelado esos valores en su oportunidad y que, en consecuencia, el despacho deba fulminar condena a la luz del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta el salario del trabajador de 1.926.000 pesos. La indemnización moratoria cubriría desde el momento en el cual se terminó la relación de trabajo hasta el momento en el cual se cancelaron efectivamente las prestaciones. Y en ello, entonces, el despacho debe determinar que este valor
debe cubrirse desde el 5 de marzo del 2018, fecha de la terminación de la relación laboral, y hasta el 14 de febrero del año 2019, y lo cual ascendería sobre una base de 346 días y un total de indemnización moratoria de 22.213.200 pesos. Esta indemnización deberá ser indexada al momento de su efectivo pago. Y finalmente entraríamos en el debate acerca de la solidaridad. Entonces, en ese sentido, el despacho debe mantener y debe establecer precisamente las condiciones en las cuales opera la responsabilidad solidaria. De primera mano, y en ese orden de ideas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 15966 del 2016, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha abordado el tema de la unidad de empresa. Y lo ha señalado, y también ha sido reiterada la jurisprudencia en establecer que para declarar la existencia de la unidad de empresa, no puede considerarse la simple existencia de relaciones comerciales o una condición específica de subordinación. Lo que debe demostrar son dos condiciones esenciales: autonomía privada, libertad de empresa, y el evidente predominio económico que pertenecen a un mismo grupo empresarial, que desarrollan actividades conexas, circunstancias que deben legalmente a considerar que se constituye la libertad de empresa. La jurisprudencia, también señalada en ese sentido, ha resaltado de manera pacífica lo siguiente: consiste la unidad de empresa en reconocimiento administrativo judicial que tiene por objeto impedir el mejoramiento de la situación del trabajador provocada por la fragmentación del capital o del tiempo necesario para obtener algunas prestaciones establecidas en la ley o en las convenciones colectivas. La sentencia que declara la unidad de empresa vincula no solo a la sociedad que el demandante considere como matriz, sino que también a las que aparezcan como filiales de aquella para la procedencia de declaratoria de unidad de empresa y poderla predicar respecto de varias personas jurídicas. Es menester establecer la interrelación económica que se presenta entre las implicadas para los efectos vinculantes conforme a la ley. También ha sido resaltado que para que se configure entonces esta unidad de empresa, la sentencia 32060 del 31 de agosto del año 2010 ha procedido por impedir el mejoramiento de la situación, y su finalidad inequívoca es la de evitar que mediante el expediente de constituir diferentes sociedades dotadas de personalidad jurídica se oculte o simule la verdadera realidad económica en detrimento del trabajador a los efectos de hacerla prevalecer a plenitud con toda su rica gama de consecuencias jurídicas. Afirmar la existencia de una unidad económica en tránsito por esta vía, romper la apariencia de varios dueños que se presenta a través del fraccionamiento del capital para establecer la unidad patrimonial de la explotación económica es el trascendental designio de la declaratoria de unidad de empresa, y el efecto jurídico por los senderos administrativos o judiciales es tener a las varias personas jurídicas o a las varias unidades de una misma persona natural o jurídica como una sola empresa en beneficio del trabajador, con miras a que ésta pueda obtener reconocimiento y pago de prestaciones que solo están a cargo de una empresa. Entonces, en este orden de ideas, para que evidentemente exista la unidad de empresa, es determinar que efectivamente la sociedad que se pueda incluir en ese grupo empresarial o en esas condiciones, o la existencia o concurrir la existencia de una principal o matriz y otra subordinada que se denomine filial o subsidiaria, al tenor de la jurisprudencia debe determinarse los conceptos y que precisamente determinen los presupuestos que establecen no solamente el Código de Comercio, sino también la Ley 222 del 95, la Ley 1116 del año 2006, en tratándose de insolvencia empresarial, subordinadas o matrices, precisamente con lo que señala el artículo 61 de la Ley 1116 del año 2006, y que en últimas, frente a esta condición de subordinación o de matrices, en últimas, en este caso, no se puede evidenciar, entre otras cosas porque de acuerdo al certificado de existencia y representación legal de Producampo Limitada, que fue aportado folios 25 a 27 del expediente con anverso, determina que Nieto y Milcevich
es accionista de Producampo y que evidentemente quien en últimas tiene la relación de subordinante o matriz por tener propiedad accionaria sería Nieto y Milsevis respecto de Producampo, y ello en el caso de la hipótesis de que el trabajador tuviese contrato de trabajo con Producampo pudiese determinarse la existencia de la responsabilidad, en este caso, o la escrituración de subordinante o de subordinante y subsidiaria o matriz o subordinada y subsidiaria. En ese sentido, pues el despacho no puede pregonar responsabilidad, en este caso por la unidad de empresa. Y tampoco en el análisis que se le hace respecto del artículo 36. Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y estos entre sí en relación con el objeto social y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí mientras permanezcan en división. Nótese que las obligaciones son de cargo, en este caso, de Nieto y Milsevis. Producampo no tiene ningún tipo de propiedad accionaria dentro de esa sociedad limitada y sobre pretexto de que ocurra el fenómeno inverso, es decir, que Nieto y Milsevis tenga propiedad accionaria como sociedad de personas en Producampo Limitada, no hace que Producampo sea responsable solidariamente de obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de trabajo, en este caso entre el señor Carrión y Nieto y Milsevis. Ahora, por otra parte, tampoco estamos hablando de una coexistencia o concurrencia de contratos, toda vez que dentro del debate probatorio y en el interrogatorio de parte también se vio que si se prestaban servicios directos a Producampo, y en ello el representante legal también dijo que esta empresa, sujeto social, era un poco más limitado y que en últimas, en virtud de ello, no se pudiese generar una ejecución de contrato a las luces del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Con lo anterior, entonces, el despacho no fulminará responsabilidad solidaria en este caso. Conclusión de ello, de primera mano, no se adeuda ningún tipo de acreencia laboral. En segundo lugar, derivada de salarios y prestaciones, cesantías, intereses, cesantías, prima o vacaciones. Así como tampoco los interesa las cesantías. En materia indemnizatoria no se produjo el despido indirecto, se produce la indemnización moratoria del artículo 65 a cargo de Nieto y Milsevis en valor de 22.213.200 pesos. Finalmente, en lo que tiene que ver con responsabilidad solidaria, no hay lugar a predicar tal responsabilidad respecto de Producampo Limitada, y la condena única y exclusivamente estaría a cargo de Nieto y Milsevis Limitada. Así las cosas, se establecerá la parte resolutiva de la presente decisión con la correspondiente condena en costas. Por lo anteriormente expuesto, este juzgado 12 laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, en primer lugar, condenar a Nieto y Milsevis Limitada al pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en valor de 22.213.200 pesos, conforme lo ha puesto en la parte motiva de la presente decisión. En segundo lugar, absolver a Nieto y Milsevis de las demás súplicas de la demanda incoadas por el señor Javier Tiberio Carrión Tunjo, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. En tercer lugar, absolver de Producampo Limitada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por Javier Tiberio Carrión Tunjo. En cuarto lugar, condenar en costas a la sociedad Nieto y Milsevis Limitada y a favor de la parte actora Javier Tiberio Carrión Tunjo al pago de costas, señalándose a agencias en derecho la suma de 900.000 pesos. En quinto lugar, declarar no probadas las excepciones formuladas por Nieto y Milsevis Limitada en lo que tiene que ver con el objeto de condena, probadas las excepciones en la absolución y probada la excepción de falta de litigación en la causa por pasiva de Producampo Limitada, conforme a la parte motiva de la presente decisión. Esta a las partes le es notificada en estrados. Habiendo dicho lo anterior, se procede a conceder el uso de la palabra, apoderados de las partes, manifestaciones al lugar. Inicia parte actora, cierra apoderado de las demandadas. Bien, Doctor Andrés. Muchas gracias, señor juez. En este estado de la diligencia me permito presentar recurso de apelación en contra de la sentencia que se acaba de proferir, en especial por dos puntos que paso a exponer y motivar cómo se sigue. El primer punto que entro a discutir es la indemnización por despido sin justa causa del artículo 64.
En este proceso quedó demostrado que hubo una renuncia motivada, se dio por escrito conforme a las exigencias del artículo 66, manifestando el incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por parte de la demandada. Se demostró igualmente que la prima de servicios del año 2017 vino a ser pagada hasta la liquidación final del 2019, es decir, duró toda la relación sin el pago de las primas iniciales del año 2017. Se demostró igualmente, conforme a los testimonios y al mismo interrogatorio de parte, que mes tras mes se pasaban los días del pago del salario y se pagaba en mora. Y por último, se evidencia igualmente, conforme a la documental, que los rodamientos correspondientes al último año, es decir, al 2018, concretamente enero, febrero y marzo, no fueron pagados. Esas incumplimientos fueron los que motivaron la renuncia del trabajador, no ninguno otro. Todos los tres supuestos están demostrados en este proceso y por tanto la indemnización por despido sin justa causa tiene que ser reconocida en este evento. Primer punto respecto al cual no estoy conforme. Y el segundo es el siguiente. Se evidenció a través de la documental y de lo dicho por el interrogatorio de parte que aquí hay una unidad de empresa. Las dos empresas tienen el mismo objeto social, funcionan en el mismo lugar, hacen exactamente lo mismo. Los representantes legales de uno es el del otro también, tienen el mismo abogado, uno es socio de la otra. Hay un socio común, el Luis Nieto es socio de las dos. Luego se evidencia justo lo que la jurisprudencia, que incluso citó el señor juez, que pasa en estos casos, y es la división del capital. Entonces, se evidencia una división del capital, se le intenta pasar unas obligaciones a una empresa de tal suerte que se logre que la otra quede a salvo de las condenas en materia laboral. Y pues para eso existe la figura de la unión de empresa, para evitar que esto ocurra de tal suerte que se pueda perseguir a la otra empresa, en este campo Producampo. Y como lo dije en los alegatos, lo insisto ahorita, se demostró, lo mismo lo dijo el propio señor juez, hubo pagos por parte de Producampo a trabajadores de Nieto y Milcevich. Y eso no se explica de ninguna otra manera que bajo la existencia de la unión de empresa. No es física, jurídica, moralmente posible que una empresa vaya y pague salarios de otra si no tiene algún tipo de control o relación. En este caso es más que evidente que existía una unidad de empresa. Lo que se hizo fue distraer los patrimonios para efectos de que este tipo de condenas no fueran en contra de Producampo. En esa medida, el honorable tribunal deberá revocar esta presente decisión y en lo que respecta únicamente a la indemnización por despido sin justa causa y dos, en lo que respecta a la unidad de empresa y por tanto condenar igualmente a Producampo Limitada, así como se hizo con Nieto y Milcevich. Muchas gracias, señor juez. Demandada. Gracias, señoría. Me permito manifestar igualmente que este apoderado judicial interpone recurso de apelación, sustentándolo única y exclusivamente en el entendido de la indemnización moratoria, por cuanto respecto de todos los demás aspectos que la sentencia tocó, me encuentro completamente de acuerdo, excepto en el de la indemnización moratoria. ¿Y por qué en el de la indemnización moratoria? Porque si bien es cierto, hubo mora en el pago, lo cierto es que se actuó de buena fe, en el sentido de que no se canceló porque se estaba en el trámite de la ley de reestructuración 1116. Y es bien sabido que la ley prohíbe llegar a cualquier acuerdo o cualquier pago que sea sin permiso de la superintendencia de sociedades. El pago se realizó, no obstante esto que estoy diciendo de la ley, el pago se realizó sin pedir permiso a la superintendencia de sociedades y sin que los acreedores hubieran aprobado el acuerdo de reestructuración. Ello demuestra la buena fe que siempre ha existido por parte de Nieto y Milevsky y que lo que ocurrió fue pues una situación de insolvencia en los pagos que fue realmente a lo que llevó a la ley 1116 y por la cual los acreedores optaron por aprobar su
su acuerdo. Entonces, solicito igual al honorable tribunal que tenga en cuenta esta situación y que tenga claro que se actuó de buena fe y que no aplica automáticamente esta indemnización. Gracias, señoría. Así dejo sustentado el recurso. Muy amable. Bien, de las intervenciones de las partes prende recursos de apelación interpuestos por las partes, tanto por la parte actora como por la parte demandada a nombre de Nieto y Milcevich Limitada. Cumpliendo los presupuestos del artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, procede este despacho a conceder las alzadas respectivas para que sean resueltas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Se ordena que por secretaría se eliminen las publicaciones correspondientes dirigidas a dicha corporación para que sirva a resolver sobre el recurso, los recursos, aquí interpuestos. A las partes esta decisión se les notifica en estrados y habiendo dicho lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, también ofreciéndoles excusas por las interrupciones que se han tenido. Muy amables, entonces en este punto queda terminada la presente audiencia. Señoría, una aclaración. ¿Existe algún importe por cancelar respecto de este recurso o simplemente